Hola a todos, bienvenidos a mi canal Radio War, yo soy Alonso RPG y sean bienvenidos una vez más a esta segunda parte de Cuentos Amazónicos, ya para comenzar con el autor Werner Bartra Padilla. Pues bien, nos vamos a topar con 5 cuentitos, vamos a continuar esta colección de bosques en su etapa número 1. Pues nada, bienvenidos a esta segunda parte y comencemos. Parte B, Werner Bartra Padilla. En esta ocasión vamos a encontrarnos con 5 cuentos: El invitado, El anillo, La última Biblia, Ojos de serpiente y El pan de molde. Pues bien, como siempre hacíamos, vamos a conocer un poquito más al autor. Un ratito que me peino. Y listo, Werner Bartra Padilla, de Moyobamba, de 1970. Fue ganador de los Juegos Florales de la UNAP en varias ediciones y categorías con el cuento Ojos de serpiente, con el cuento La otra orilla y con el poemario Poesía rota en el 2002. Con la novela corta El patio de los pasos invisibles obtuvo el primer lugar en el 15º Concurso Nacional Horacio Ceballos 2005, organizado por la Derrama Magisterial. Pues bien, aquí en estos 5 cuentos, nuevamente sigo con el gallo, hace friocito. En estos 5 cuentos vamos a disrumpir un poco cómo hemos estado menos introduciéndonos en cada uno de estos cuentos desde que terminamos con Armando Ayarza Boyaco, y ahora introduciéndonos en este primer cuento, El invitado, con Werner, que ya no agarramos tanto la Amazonía, más bien son que por cierto se sitúan en su mayoría, mitad mitad diría, se sitúan en atmósferas amazónicas, selváticas, pero más nos adentramos en la persona, en el protagonista, en cómo es que él y su vida transcurre a través de nuestra boca y de nuestros pensamientos, tratando de dibujar un poco lo que nos cuenta Werner, ¿no? Así que rompemos quizás con eso, ya no es tan misticismo y ancestral como Armando, pero vamos a encontrar ahora una etapa quizás más personal. Y pues bien, comenzamos entonces con El invitado. Para sorpresa mía, me encantó muchísimo, aunque tuve que revisar ciertos párrafos para poder matizar todo el cuadro del cuento. ¿Qué pasó? Que es la historia de un joven que se pregunta por qué la familia está tan eufórica, está tan eh, armando bastantes cosas, se promueven ahí el anticipo de la llegada y la bienvenida de un ser al parecer querido. Pero las cosas no parecen tan bonitas, ¿no? Aunque así comienza. Entonces, a través de los oídos de nuestro protagonista se escuchan así cuchicheos que no sabemos qué es lo que pasa y no sabemos qué es lo que dice, pero se escucha algo que se esconde, algo oculto, algo que desconocido, que nos gustaría saber sobre esa persona que se acerca, pero no sabemos qué. Tan solo sabemos una reacción de vergüenza y tratar de defender, pero al final se rechaza el mismo protagonista. ¿Qué pasa? Que hay una parte que me gustó mucho cuando él se sincera y dice: yo, para no quedarme atrás, colaboré en lo que pude, sintiendo con lucidez inusitada que por donde iba era más estorbo que ayuda. Y después ocurre de estos cuchicheos. Dice: no creo que mi hermano tuviera la más mínima intención de regresar a una casa cuyas paredes y pisos le recordaban siempre, al parecer, una aciaga infancia. Esta pequeña frase tuve que rebuscarla para poder entender el final, que la verdad se intuía a medida que ibas leyendo, pero sí fue con cierta sorpresa y agradecimiento, porque que no fuera común, a eso voy. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestro protagonista se queda dormido y escucha ¡pum! Y el segundo ¡pum! Es el que ya lo hace despertar. Él baja y encuentra todo ensangrentado, alborotado, y
pues la policía llega y tiene que llevarlo a prisión, porque no encuentran otro culpable más que a él. Curiosamente encuentran sus huellas. Ahí en ese punto dije, puede que esto sea algo ancestral al final, o puede que haya algo fantástico, pero no. ¿Qué pasa? Pues eso se lo dejo a ustedes para que lo lean. El detalle que de esta sorpresa es porque yo me iba ya acostumbrando con estos cuentos de Armando, de los 6 anteriores, y creí que nuestro protagonista quizás se convertiría en una criatura, o que de repente penaba o un grado de inconsciencia hizo esos crímenes, pero no. Al final se resuelve y queda una pena y una venganza que me hubiera gustado conocer, pero bueno, hasta ahí llegó la lectura. Bastante larguita, por cierto. De ahí continuamos con el anillo, pero antes de iniciar con el relato del anillo, quiero decirles algo. Cada uno de estos cuentos en constante, una constante de toda esta narrativa de cada uno de estos 5 cuentitos de Werner, es que nos sitúa como en retrospectiva, nos suelta un dato que es adelantado, pero luego volvemos atrás y vamos pasito a pasito hasta llegar a ese punto. A veces no suele ser así, a veces nos sitúa atmosféricamente ahí, pero vamos como que recopilando de atrás para adelante con detallitos. Eso lo vi constante en cada uno de los relatos y eso es lo que quizás más me atrapó en cada uno de estos cuentos. ¿Por qué? Porque, nuevamente, como digo, en el anterior video, nos cambió nuestra forma de andar. Así que, pues, se agradece que en cada uno de estos cuentos, al menos de 3 autores, vamos a ir conociendo diferente tipo de pluma. Pues bien, vamos con el cuento del anillo. Aquí es más como pareciesen estas historias de los condenados. No sé si alguna vez han escuchado de estos taxistas que le piden a alguien que le lleve a la casa de alguien y al final los deja. Dice, ya, voy a traer, ahorita te pago. Al final tocan el timbre y dice, no, esa persona que viene acá, esa persona ya falleció hace mucho tiempo. Algo así se me hizo familiar, pero con el detalle narrativo de lo que anteriormente acabo de comentar. Pues bien, es la historia de un señor que tenía ciertos problemas económicos. Iba a la busca de... ¿cómo se llama? De desenterrar a una persona que tenía un anillo valiosísimo, sin pensar él que esto le ayudaría para arreglar muchas cosas económicas que tenía, incluyendo arreglar su carrito. Hay una frase acá que me gusta antes de que... que se repite, ¿ya? Estos son claves, estos detallitos para poder entender el cuento tienen que... Y no tengan vergüenza de volverlo a leer. No, esos detallitos son puntuales para poder entrar en los cuentos de estos autores. Y esa frase se repite. Un anillo de oro, puro, con incrustaciones de rubíes, esmeraldas y espinelas. Y más adelante, de pronto reparó en su mano derecha, en el dedo anular tenía un anillo de oro puro, con incrustaciones de rubíes, esmeraldas y espinelas. Parecía una fábula, aunque las fábulas son con animales, pero parecía como que una enseñanza. Quizás no todo en tu camino tiene que resolverse con algo que no es debido, pero si lo vas a cometer, que no digo que lo hagan, pero si lo vas a hacer, al menos sé consecuente y congruente con lo que más adelante te espera. Si sabes que eso está mal, espera que más adelante vas a recibir cosas malas. Una especie de karma por ahí. Bastante cortito este cuento y pasamos al siguiente, que es la última Biblia. Esta de acá tocamos un poquito en la época de los 70, 80, 90, de la época del terrorismo, y es el claro ejemplo de lo que lo comenté antes, de irse en retrospectiva. Y la sentí bastante fría, pero al final como que con una esperanza.
aún sabiendo que las cosas hoy en día están tranquilas. Imagínense vivir aún con la época del terrorismo, ¿no? No estaría haciendo esto yo, quizás, pero bueno, entrándonos en la historia, un joven que llega a un pueblito para poder enseñarles, o sea, con toda su bondad, creyente él, a enseñarles a erradicar el analfabetismo en cada uno de los niños, jóvenes y adolescentes, pero con la Biblia. Ya saben ustedes sobre el socialismo y el tema de la Biblia, ¿no? Es como si fuera un parásito para ellos, una especie de algo tóxico, algo que no se debe ni siquiera revisar. Y entonces este predicador que se llamaba Rambo, curiosamente Rambo, pero a nivel espiritual, Rambo en las películas era alguien rudo, alguien quizás sin sentimientos o que no sabía expresarlos, pero se iba por todo, ¿no? Y tratar de salvar y erradicar el mal en cada lugar donde iba. Pero aquí esta persona también llamada Rambo lo hace espiritualmente, con una bondad, con una gentileza, con ese mensaje de que quiere llegar. Al final lo capturan, lo matan por soplón, según los socialistas, perdón, según los terroristas, y le tallan así. Se le señala como colaborador directo del imperialismo norteamericano. Se le acusa de trabajar como lacayo de la burguesía peruana y extranjera, de pasar información al servicio de inteligencia norteamericano. Parecen palabras de Hugo Chávez, ¿no? En tantas de sus conferencias que hacía. Y más adelante, en lo que les cuento de esa esperanza, el cuentito es un poquito larguito, cuando llegan los militares a limpiar y a llevarse el cuerpo, una de las señoras que conocía a Rambo ve que uno de sus chicos tenía una Biblia, ¿no? Y que esa Biblia parecía demasiado intacta, demasiado pulcra, demasiado reluciente. Justo en honor al título del cuento, La Última Biblia, se dice, ¿no? De palabras ya que alguna vez evocó Rambo, recuerda a la señora y dice, la palabra nunca vuelve vacía. Y pues da un toque de esperanza para el final, ¿no? Que, para serles sinceros, no es como que todo está mal, porque en el anterior en los otros cuentos parecía que como que o alguien moría, o el mismo protagonista, o siempre tenía algo malo, o tenía que renegar. Bueno, acá pasa primero eso y luego ya se va limpiando y nos van dando un mensaje, pues, motivador. Continuamos con Ojos de Serpiente. Este de aquí, al final, tengo un problemita con este de aquí, o una controversia, no sé cómo llamarlo. Al final, siento que me faltarán párrafos. Siento que no llego a conectar conectar los párrafos para poder concluir en la novela. ¿Qué pasa? Había una señora que la catalogaban de brujita. Esa señora tenía muchas joyas y todos decían que era muy rica por todas sus joyas que guardaba. Y que era tan bruja esta señora que todas sus joyas las guardaba, quizás con una shushupe, una de las serpientes más peligrosas y temidas en la Amazonía, que en su cofre ahí la ponía para que cualquiera que intente agarrar le muerda, ¿no? O que esta señora quizás se convertía en serpiente. Bueno, todos eran palabrerías, todos eran cuchicheos, todos eran... Nadie veía, solamente se decía. Entonces se regrupan 4 personas y para poder asaltar a la casa de esta señora. Y cada párrafo que aumentaba, curioso, nuevamente la técnica narrativa de plasmarnos adelante y después volvernos atrás, ya nos presentó esa escena, pero ahora nos vuelve a presentar cuando íbamos avanzando y todos están, bueno, hay una persecución, pero la señora estaba
se podría decir muerta, ¿no? Y yendo más adelante, parece que todos fallecieron y que se simboliza a esta gran serpiente que se le ve rondar por el pueblo de, si no me equivoco, Santa Rosa. A ver, permítanme unos segundos. Sí, en el pueblo de Santa Rosa. Entonces, solamente mis preguntas, ¿no? Porque hubo una persecución. Llegó un policía y fue a perseguir a estos motorizados que habían hecho este crimen. Por algún motivo ellos murieron, los criminales. Y al final la señora sí era una especie de criatura que es humana serpiente, algo así. No llegué a conectarle, soy sincero. Pero me gustó nuevamente esta técnica narrativa. Vamos por el último, que es... Y curiosamente es uno de los que tiene dibujos, ¿eh? El cuento de ojos de serpiente. Ahí está. Y no todos tienen, por cierto. Vamos por el último, el pan de molde. Aquí nuevamente vamos a lo más personal de nuestros protagonistas, a la perspectiva. Me gustó que hay una cierta... Me gusta cuando en las historias hay injusticias. Me gusta cuando en las historias hay motivos para poder cambiar algo, ya sea de forma radical o de forma normal, ¿no? En cada uno de los parámetros de la sociedad. Me gusta eso, y acá lo encontré, como broche de oro, ¿eh? Eso fue un buen detalle. Más o menos la Rita la lectura, pero nos situamos también con revueltas, nos situamos también con supuestos terroristas, con delincuencia, con injusticias. Es la historia de un grupo de jóvenes, en especial uno, que todo su colegio hay una falta, un desinterés, hay algo que no les deja crecer a ellos y tantas injusticias que estos chicos cometen un atentado. Pero no nos lanzan así de frente. Vamos adelante, que se cometió algo y después, nuevamente, de atrás para adelante, vamos retomando un poquito la historia. Entonces, estos chicos van siendo consumidos por todas estas injusticias y al final llegan a hacer eso, ¿no? Sus motivos, justificados o no, cumplen la labor de poder desencadenar ese brote de rebeldía. Hasta el punto en que incluso llegan los militares, ojo, y comienzan a interrogarlos a todos y comienzan a formarlos y a reestructurar todo. Pero al final cumplen con su cometido. ¿Qué pasa? Que no sé si ese final para mí hubiera sido el mejor, porque no nos deja, o sea, nos dejan que ya se cumplió la rebeldía, pero no hay una solución, ni siquiera, o sea, aun cuando ellos pedían una solución por parte del director y los coordinadores y todos ellos tampoco al final plasmaron una solución y eso fue algo incoherente, al menos en mi persona, ¿no? Quiero plasmarles un poco de las injusticias que había, pero era abismal, ¿eh? Dice, nadie hizo caso a raíz de este inconveniente. Es que cuando decían nadie hizo caso porque intentaron uno, intentaron dos, intentaron tres y ya, pues al final como que se cansaron y ya, quémenlo todo. Saltaron a la luz otros problemas cada vez más graves, que el profesor fulano de tal le había hecho propuestas indecorosas a una alumna de la comercial, que otro profesor fue visto como una profesora soltera en situaciones amorosas indecentes, que el auxiliar acosaba a las alumnas del centro educativo comercial, que el director influenciaba para cambios de notas, es decir, una infinidad de situaciones graves. Y eso dio pie a que todo salga por la borda. Pues bien, nos quedan apenas solamente unos 4 cuentos más y el regalito del director de la editorial, Müller Vázquez González. Aquí tenemos al autor antes de despedirnos, a ver si se puede apreciar. Antes de cada cuento nos plasma así. Aquí tenemos al autor.
Y nada, si buscan algo diferente, pues aquí está. Cuentos amazónicos de la editorial Trazos, la primera colección de bosques. Esta es la primera, vamos a ir de la segunda a la tercera y pues cuando tengamos en la mano la cuarta. Y nada, muy agradecidos, estamos aquí hasta los 20 minutos. Espero me hayan soportado todos estos minutos y que hayan disfrutado de cada uno de estos cuentitos. Y que lo puedan leer ustedes. A ver qué discordancias podemos eh, intercambiar aquí en la caja de los comentarios. Muchas gracias. Yo soy Alonso RPG y nos vemos en el siguiente video. Adiós.